Soy Brenda, llegué a España en marzo de este año y venía a conocer, me tomé 4 meses de tiempo sabático para llegar a un país y ver si me gustaba para radicarme, para quedarme a vivir y han sido unos 4 meses maravillosos de mucho aprendizaje. Lo pensé como descubrir otro país y conocer qué ofrecía, qué me podía llegar a ofrecer a mí como profesional Ujú. y qué podía ofrecer yo a ese país. En ese intercambio, en esa búsqueda es que llegué a España. Y sí, me traje un cierto ahorro como para estar más tranquila. Empecé a hacer búsquedas desde antes de venir a qué lugares me interesaba y había otros argentinos acá que me sugirieron toda esta zona Ujú. porque había más población mayor y es a lo que me dedico, entonces podía tener más posibilidad de inserción laboral. Así que llegué a la Safor en abril y estuve recorriendo algunos de los pueblos, estuve en Rafelcofer, conocí Beniarjó, conocí Belreguard, estuve en Potries, entonces fui moviéndome y también con la bicicleta me moví un montón y aprovechaba los fines de semana para expandir mis horizontes y conocer. Y el llegar acá sí supuso un duelo, pero uno toma conciencia una vez que está acá y se van sucediendo los hechos, no es que uno lo procesa de antemano. Simplemente fue un día en el Sí. CDR participando de una de las actividades. eh, Conversando, alguien me dijo que pertenecía al colectivo de mujeres vulnerables y me Mm. costó mucho esa transición porque en mi país yo nunca estuve en ese colectivo. Entonces, entender que estaba siendo migrante, siendo mujer, estando en una zona rural, Ujú. tenía las características para pertenecer, si bien al principio no me identificaba, bueno, Bueno, es fue normal. como un shock. Es Sí. normal, es normal. O sea, ¿te sentiste realmente como arropada, acogida o...? Fue una contención enorme. Sí. Realmente fue un grupo de mujeres que participan Ujú. y que te dan ese sostén, esa contención, ese acompañamiento. Sí. El conocer otras realidades también ayuda mucho a pensar en qué situación está uno y, Y, y en y- ese intercambio, ¿no? Que sí, recibo, pero también tengo mucho para dar para poder. y uno se siente mejor así. Sí. Ujú. En la Safor, pensar en zona rural y mi experiencia fue que el primer tiempo estuve viviendo con extranjeros, entonces se sentía bastante irónico estar en España y hablar inglés, aprender alemán, estar en contacto con gente que no habla la lengua todo el día fue raro. Sí. Y después tener la posibilidad de empezar a interactuar con los locales y aprender su lengua, empezar a intercambiar y aprender valenciano fue un antes y un Sí. después. Eso creo que da mucha cercanía Sí. y también es un acto de respeto, de decir, en el lugar en el que estoy, poder comunicarme en su lengua. Primero que me parece un idioma bellísimo al oído Ujú. y, Gracias. y fue mágico. Y también te permite otro tipo de relaciones, de contacto con la gente, de pedir las cosas, de poder participar en una conversación, aunque no lo pueda hablar, pero empiezo a entenderlo. Y eso Ujú. ya es un montón. Para mí fue una gran decisión estudiar valenciano, porque puedo entender los carteles en la vía pública, Claro. porque puedo leer y con el conocimiento de otros idiomas en un 70%, 80% entiendo. No lo Claro. puedo hablar, pero sí lo entiendo Mm. y eso te da una sensación agradable y te da no Sí. sé, otro intercambio con el local. Sí. Te da autonomía, te da independencia. Yo recomiendo, si alguien viene a la Safor o a Valencia, por una cuestión de respeto, que aprendan la lengua, Sí. que aprendan el idioma, porque permite Sí. entender a la cultura, a la historia, al lugar en el que estás. Ujú. Y o sea, eso es interesante porque la gente cuando viene aquí muchas veces se cierra, ¿no? Y dice, no, valenciano es como que se cierra muchísimo. Y el valenciano realmente, o sea, cualquier idioma, no el valenciano, cualquier idioma, aunque te cueste aprenderlo, simplemente con conocerlo ya te está abriendo a una cultura de un sitio donde tú vas a vivir.
Y eso es interesante tu punto de vista, ¿no? Que ojalá todo el mundo tuviera ese, todo el mundo, yo incluida, todos, cuando viajamos, vamos a otro sitio, cuando más te adentres a esa cultura y más intentes entender a esa gente, ¿no? Que es donde le sacás partido. Realmente se aprovecha. Yo disfruté sí. mucho y lamento no poder, no haber tenido la posibilidad de seguir estudiando valenciano Bueno, porque me gustó. Y con cosas, no sé, el curso de valenciano fue mágico, pero porque también uno tiene otras herramientas para entenderlo y ver que estaba pensado con una estructura diferente a cualquier curso de idiomas y que facilita que un extranjero aprenda la lengua con recursos como la música, como el juego, como la escritura, como los diálogos. Uno sin quererlo lo aprende y se va metiendo en la cultura escuchando las letras de las canciones, los grupos que están de moda y vas buscando y está muy bueno. ¿qué? Dentro de la problemática de estar en una zona rural, el principal freno, bloqueo o impedimento es el transporte. Uno piensa, o por lo menos a mí me pasaba, de pensar en España y pensar en que es como mi país, uno se toma un bus y va de un punto al otro sin problema. Y llegar acá a Gandía y de Gandía se acabó, no tenés más. Hay un bus, pero pasa cada ciertas horas y si no sabes los horarios, si no conoces los recorridos, no podés moverte Sí. y no hay lugares para ir caminando. La gente, cuando uno va caminando, te miran, si Sí, vas al costado de la autovía, ¿qué hace caminando? Y como raro. raro. Eso me costó mucho y como no tenía otra forma de trasladarme, bueno, caminé mucho y anduve mucho en bici y así Sí. conocí, pero es Que, realmente una gran deuda. Y lo habitacional también es un problema. No es tan sencillo conseguir dónde vivir el tiempo que uno está. Entonces, o uno viene en algún sistema de intercambio que tenga asegurado la vivienda, o la búsqueda, si no tiene alguien que ayude, algún local que te facilite contactos, está diría difícil. que es casi misión imposible. Bueno, Entre las sí, distancias y el ser nuevo en la zona es sí. muy difícil. Un mensaje para las autoridades sería que a veces la decisión no está asociada al recurso económico. A veces las buenas ideas no son tan costosas y buenas ideas pueden ser bicisendas, buenas ideas pueden ser espacios de tránsito que conecten a los pueblos y que permitan que cualquier persona pueda transitar con libertad, porque al final sin un coche en esta zona uno está bastante restringido y también las oportunidades laborales. Muchos de los que somos migrantes venimos con una sólida formación y estamos buscando la inserción y elegimos los pueblos rurales por una cuestión de tranquilidad, por la paz que se respira, por los vínculos que uno puede establecer con los locales y no es tan sencillo conseguir trabajo y a veces hay mucha necesidad, pero entre la necesidad y la oferta no se crean esos puentes para que el que tiene la capacidad de trabajar se pueda poner en contacto con esa Con esa. demanda que está haciendo falta. Como mujer migrante en la SAFORT, si tuviese que hacer alguna recomendación, algún consejo, creo que el principal sería que se acerquen a las organizaciones que ofrecen apoyo. Para mí el CDR fue un antes y un después, porque permitió empezar a generar una red de apoyo. Y cuando uno está solo en otro país, eso no tiene precio. Eso es como la puerta de entrada a la cultura local, a la ayuda, al intercambio, a todo lo que uno necesita y que está tan solo. Entonces, un grupo de gente que se dedica a acompañar, a contener, a ofrecer ayuda a las mujeres en general y a las rurales y vulnerables en particular, destaco eso. Para mí el CDR fue una ayuda enorme y creo que no estaría acá sin todo lo que me brindaron. Así que estoy súper, súper agradecida.
Mi paso por el CDR estuvo en varios talleres y eso fue como muy interesante porque me permitió conocer a la organización en distintos roles. El primer taller al que llegué fue el de Hibernacle, de mujeres en situación de vulnerabilidad, y fue un primer paso interesante porque me permitió socializar. Pero después me abrió otras puertas y como soy bastante inquieta, tuve apoyo para desarrollar mi currículum y empezar a incursionar en el mundo laboral, tuve apoyo psicológico para la contención emocional, participé del taller de valenciano, entonces traté de ir recorriendo y contactando con toda la estructura. Tuve apoyo de una persona que estuvo con un taller de bicis, con las herramientas por si la necesitaba, que era mi medio de transporte, la bicicleta, entonces también fue... Creo que conocí mucha gente que trabaja ahí, fue súper o sea, pasaste por todo lo que es el proceso de apoyo como mujer, luego laboral, el psicológico, que también es muy importante, ¿no? Y luego la red de contactos de Velo Recicla, por ejemplo, supongo que serían ellos, ¿no? No, alguien de alguien hizo una CDR. formación con un taller que creo que formaban niños, adolescentes para reparar bicicletas o algo así. Y habían recibido un kit de herramientas y con esas herramientas un día necesitaba no sé qué y me dijeron, mira, tal persona lo tiene, si lo necesitas y así. Sí, es que el ICDR es que como también tenemos, no contacto, pues es como una red de personas que lo que hacemos es interconectarlas para que aporte cada una lo que sabe, ¿no? Y que pues tener ese apoyo positivo que al final es lo que hace que nos ayudemos entre nosotros y crecer como personas también. Exacto, sí. Claro. Lo que más me aportó estar en la SAFOR, tal vez es algo, es muy subjetivo, pero me permitió un reencuentro conmigo misma, un descubrimiento de mí misma. Me mostró que muchas de las cosas que me propuse podía afrontarlas y si bien estuve acompañada, fue mucho trabajo de introspección, de días buenos y días malos, pero de reflexionar una misma y saber que los días que no estás tan bien siempre tenés a alguien que te brinda apoyo, una palabra de aliento. Eso es una de las cosas que me llevo, que atesoro de esta zona. Y la otra es el paisaje y su gente. El recorrer esta zona en bicicleta es mágico. El silencio, la naturaleza, cada insecto que uno va viendo, lo que va descubriendo, porque claro, uno viene de otro lugar y las plantas son distintas, los animales son distintos. El descubrir y mirar con ojos de turista o nuevos cada detalle de la naturaleza es mágico y el descubrir a cada persona también, sobre todo a mí me gusta porque la tonada española es algo que suena lindo al oído, entonces cualquier acento diferente al propio es muy agradable. Y conocer la vida que hay atrás de cada persona también genera vínculos muy lindos, así que para mí ha sido una experiencia mágica.